Bienvenidos a la compilación de historias acerca de la falta de lealtad, bajo el título de Cuentos de Infidelidad. Si recién has llegado, te animamos a suscribirte a nuestro canal y a darle un like a este video. Con tu respaldo, en un abrir y cerrar de ojos, nos motivas a crear más historias. Te pido que pulses en el botón de Me gusta. Comencemos ahora con la narración. Nunca me habría esperado encontrarme en esta situación. Durante mi niñez, viví en un pequeño pueblo, deseando una vida serena y colmada de felicidad. En nuestra juventud, llena de esperanzas, decidí casarme con mi compañero de estudios, Adam. A pesar de la falta de recursos, teníamos el apoyo mutuo, lo cual me resultaba reconfortante en aquella época. Al observar hacia atrás, en este momento logro identificar las señales de lo que estaba por suceder, aunque en ese momento no hubiera sido capaz de imaginarlo. Conocí a Thompson, el dueño de la casa que alquilamos Adam y yo al mudarnos a nuestra nueva residencia por primera vez. A pesar de no ser una casa de alto standing, era de nuestra propiedad. Tenía el encanto de Colorado, un pequeño jardín y un patio trasero diminuto que disfrutaba mucho. Adam y yo estábamos llenos de emoción por esta nueva etapa que se presentaba ante nosotros. El señor Thompson tenía aproximadamente 60 años y ya era considerado un hombre mayor. Su rostro irradiaba amabilidad, siempre con una sonrisa presente al cruzar miradas con él. Antes, solía ser el tipo de propietario que hacía visitas periódicas para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones en la propiedad. Recuerdo claramente cuando vino a arreglar una cerca que estaba deteriorada. Demostró una gran gentileza. Mostraba interés en nuestras necesidades y solía hablar sobre los cambios que el vecindario había experimentado con el paso de los años. En ese instante, no le di mucha importancia. Era un anciano caballero de noble corazón, pero con el paso de los años, todo cambió drásticamente. El trabajo de Adam requería que se ausentara de la ciudad con mayor frecuencia, lo que provocaba que pasara más tiempo en soledad en su hogar. En ese momento fue cuando empecé a notar la presencia del caballero. Thompson acostumbraba a presentarse de repente con más regularidad desde una perspectiva diferente, ya sea para revisar la casa o simplemente para charlar. Al inicio pensé que no implicaba ninguna amenaza. Finalmente, descubrimos que era el dueño de la casa que estábamos arrendando. No obstante, con el transcurrir de los días, me di cuenta de que algo había cambiado en la forma en que nos comunicábamos verbalmente. Mientras se encontraba ocupado en el jardín trasero, en la tarde, el señor Thompson se aproximó y se detuvo. Con el tiempo sus visitas se hicieron más regulares, como si el destino tejiera hilos invisibles entre nuestras vidas. Al principio no le di importancia, pero una sensación indefinida flotaba en el aire, como una brisa que, aunque suave, anunciaba una tormenta. Esa tarde se quedó por más tiempo del habitual. Hablamos acerca de las condiciones atmosféricas, el área verde y, finalmente, la realidad. En ese momento empecé a notar un interés diferente en su manera de actuar. ¿Estás experimentando satisfacción en este sitio? En ese día, Swing formuló una interrogante. La mirada que me lanzó me hizo sentir un poco desprotegido. Me encontraba indeciso acerca de la manera más adecuada de responder. A pesar de mi felicidad al estar con Adam, empecé a notar cierta distancia entre nosotros, especialmente por su larga dedicación al trabajo. A veces, la sensación de estar solo me abrumaba cuando estaba en casa. Pero me guardaba de revelarle al señor Thompson mis emociones, al menos no de manera explícita. Contesté con una sonrisa y asentí tratando de descartar la idea, pero el señor Thompson continuó insistiendo en tratar el tema. En algunas ocasiones destacaba lo fácil que es olvidar lo importante que es tener a alguien con quien hablar y sentir la satisfacción de ser escuchado de verdad. No lograba hallar las palabras adecuadas para expresarlo, pero su forma de comunicarlo me estremeció.
Las palabras que dijo se mantuvieron en el aire, incluso después de que se fue. No le di relevancia al creer que era solo una conversación sin importancia. Pero conforme el señor Thompson se mostraba más presente, notaba pequeños cambios en su comportamiento. Los halagos que solían ser sencillos, ahora adquirían una relevancia que le resultaba nueva. Mencionaba lo atractivo de su apariencia, lo dedicado que era con su cuidado personal y lo impecable de su casa. Al principio pensé que solo demostraba amabilidad, pero luego me di cuenta de que se fijaba en aspectos que pasaban desapercibidos para los demás. En una noche, Adam estaba fuera por cuestiones de trabajo. En una tranquila noche, me hallaba tumbada en el sofá deleitándome con la lectura, cuando de pronto percibí el sonido del timbre de la puerta. Al no tener la esperanza de que alguien viniera de visita, dudé antes de contestar. Al ingresar al recinto me topé con el señor Thompson, mostrando una sonrisa muy grande. Acababa de llegar al área de viviendas. Manifestó su intención de verificar que todo estuviese en su debido lugar. Con una expresión amigable en mi cara, me moví gentilmente para dejarle espacio para pasar. Acostumbraba ir a aparecer de repente, así que no le di mucha importancia. Al entrar en la habitación, comenzamos nuestra charla de siempre, pero noté una extraña tensión presente en el aire. En su mirada percibía algo perturbador, como si estuviera tratando de resolver un misterio invisible que nos rodeaba. Experimenté una sensación de ser observada de una forma que no logré comprender completamente. El señor Thompson optó por situarse en una posición más próxima a la mía de lo habitual. Viví cómo la separación entre nosotros disminuía, y la intensidad de su existencia se hacía más notable. Mis labios formaron una sonrisa involuntaria, un reflejo instintivo ante la tensión en el ambiente. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de algo intangible. Algo que no podía nombrar, pero que se hacía presente con cada palabra. Traté de convencerme de que todo estaba bien, pero me di cuenta de cómo su mera existencia parecía ocupar cada hueco en la distancia que nos separaba. La atmósfera se tornó más pesada, como si el aire estuviera cargado con una invisible carga. De acuerdo a sus palabras, mencionó, hallar a alguien como tú, que realmente presta atención y muestra una preocupación auténtica, es algo inusual. Aunque parecieran inofensivas, las palabras resultaron ser todo menos benignas. La forma en que lo comunicaba generaba en mí una sensación incómoda. Un estremecimiento recorría todo mi ser. Pensaba alejarme para manifestar mi malestar, pero al final opté por quedarme cerca. En cambio, dejé escapar una risa nerviosa y me acurruqué encogiendo las piernas hacia mi pecho en un intento de distanciarme, aunque fuera solo en lo que se refiere al cuerpo. El señor Thompson notó el cambio en mi comportamiento y se generó un breve momento de silencio entre nosotros. La intensidad de su mirada no me pasó desapercibida. Manifestó de manera tranquila que no tuvo la intención de incomodarte. Queríamos comunicarte lo mucho que apreciamos que estés aquí. Realmente eres una persona singular. La forma en que Sara articuló mi nombre me dejó completamente sorprendido. Sentía fuertes latidos en mi pecho y me encontraba desorientado respecto a la forma de actuar. Quería comunicar algo, cualquier cosa que pudiera calmar la tensión, pero las palabras se resistían a salir de mi boca. Mi mente era un océano revuelto, con olas de dudas estrellándose contra la orilla de mi razón. Intentaba encontrar una explicación lógica, pero era como buscar estrellas en una noche nublada. Don Thompson se puso de pie de repente. «Está correcto. Sería apropiado que me marchara». «¿Al regresar al anochecer?», dijo con una sonrisa en los labios, aunque en sus ojos se reflejaba una emoción indescifrable, algo que le resultaba imposible entender. «Quería asegurarme de que estabas bien». Al salir de la casa, con la boca seca, asentí y lo observé detenidamente.
Al soltar un suspiro, me di cuenta de que lo había estado conteniendo al escuchar el sonido de la puerta al cerrarse a mis espaldas. Me mantuve en mi asiento, mirando fijamente la puerta durante lo que parecieron horas interminables, tratando de comprender lo que había ocurrido. En este instante de mi vida, me encuentro enfrentando un conflicto interno sin precedentes. Quería contarle a Adam lo que había estado pasando, pero me sentía avergonzado y temeroso de lo que pudiera pensar. No pretendía causar problemas. Mi intención no era que perdieras la confianza en mí ni que te sintieras molesto. Mientras profundizaba en el asunto, me di cuenta de que era imposible ignorar el impacto que el señor Thompson tenía en mi confianza en mí mismo. A pesar de su determinación de no desanimarse, no podía evitar sentir que las visitas tenían un significado más profundo de lo que parecían a simple vista. A medida que transcurrían los días, las visitas del señor Thompson se hacían cada vez más frecuentes. Sentía la misma incomodidad y ansiedad. Intenté ignorar la situación, pero cada vez me resultaba más difícil no prestar atención a lo que estaba ocurriendo. Su sola presencia aceleraba las pulsaciones de mi corazón, sin poder entender por qué. Si bien comprendía lo crucial que era mantener el dominio de la situación para prevenir complicaciones, sentía que algo en su interior estaba cambiando. No sabía cuán lejos llegaría en verdad. Conforme el tiempo avanzaba, las jornadas se convertían en semanas y la rivalidad entre el señor Thompson y yo crecía sin cesar. Todavía no había conversado con Adam sobre las situaciones singulares que experimenté con el propietario de la vivienda. Sentía un temor constante a no ser entendido, e incluso a causar su enfado. Al final, mi intención era simplemente ser amable. No fui yo. Solo fue un intercambio de palabras sin trascendencia, sin importancia alguna. Sin duda, esa era la idea que me venía a la mente cada vez que el señor Thompson aparecía en mi hogar de repente, intentando minimizar mi creciente inquietud. No obstante, la inquietud se había hecho demasiado notoria para ser ignorada con sencillez. Sus ojos se posaron en la estancia con una curiosidad pausada, como si intentara leer entre líneas una historia oculta en los objetos cotidianos. Había algo en su presencia, una energía difícil de descifrar, un misterio envuelto en cortesía. Era imposible sacar de mi mente ese instante. Resonaba en mi cabeza como un eco distante, generándome incógnitas sin solución. En la tranquila noche del martes, me encontré sola en la cocina, cortando las verduras para la cena. Aunque solía disfrutar cocinando, en esta ocasión sentía que más que un placer, era una tarea que debía cumplir. Mi cabeza estaba dispersa y no podía quitarme la sensación de que algo sucedería en cualquier instante. Mientras sazonaba el pollo, de repente identifiqué el familiar sonido del timbre. Experimenté una sacudida en mi corazón. Desde la ventana de la cocina, observé al señor Thompson en la entrada, con su sonrisa amable y característica iluminando su rostro. Llevaba 48 horas sin verlo, y en vez de sentir alivio como era de prever, percibí una extraña inquietud en el estómago. Secé mis manos con una toalla. Tomé una respiración profunda antes de encaminarme hacia la puerta. Al abrir la puerta, el señor Thompson me recibió con una sonrisa y me dijo: «Hola, Sara. Que tengas una noche estupenda». Respondí con una sonrisa fingida, rechazando la idea de estar generando algún tipo de molestia. Opté por apartarme para cederle el paso, y él entró en la casa sin dudar, como si fuera algo de lo más común. Miró a su alrededor después de detenerse en la cocina, donde acababa de preparar la cena. «Qué fragancia tan agradable se respira en este espacio», comentó. Su foco estaba en la preparación de la comida. Respondí con un gesto de agradecimiento al elogio que hiciste sobre mis habilidades culinarias. Tengo dudas sobre cuál sería la mejor forma de responder. Es solo algo sencillo para la hora de la cena. No hay nada digno de mención.
El señor Thompson rió suavemente mientras hacía referencia a eso una vez más. A pesar de todo, consigues transformar lo simple en algo extraordinario. Expresé mi aprecio por el elogio recibido, aunque noté que tenía un tono diferente al venir de esa persona. Los halagos que me dieron no se asemejaban a los que acostumbraba recibir de mis amistades o incluso de Adam. En sus ojos se notaba una tensión, como si captaran algo en mí que trascendía la comida o el hogar. Una vez más, me encontré incómodo, pero decidí hacer caso omiso de ese sentimiento. Mostré mi agradecimiento de manera humilde. ¿Requieres algo en específico? Supongo que has venido para comprobar algo. El comportamiento del señor Thompson sufrió un ligero cambio. Antes de responder, demostró cierta vacilación. Manifestó su interés en entablar una charla breve. Hace tiempo que no podemos conversar de manera formal. Intercambio de palabras. Resultaba llamativo que en cada encuentro intercambiáramos elogios, sin embargo, nunca habíamos entablado una conversación profunda y prolongada. A pesar de que era obvio que había estado frecuentando el sitio con regularidad últimamente, no me pasaba por la mente que quisiera iniciar una charla más profunda. Sentí una ligera sensación de intranquilidad, aunque asentí con la cabeza. Claro, si lo deseas, podemos sentarnos. Conduje a la persona hasta la sala y le hice un gesto para que se sentara en el sofá. Me senté frente a él en la silla habitual, aquella que Adam y yo solíamos compartir al ver la televisión juntos. Antes de volver a hablar, el señor Thompson provocó un incómodo silencio que llenó la habitación. Jamás lo había oído expresarse con tanta solemnidad como lo hizo en esta ocasión. En un principio, como es de conocimiento general, tuvo un inicio gradual. En los últimos tiempos, he dedicado tiempo a meditar sobre la existencia y cómo cambian las situaciones a medida que transcurre el tiempo. Es fácil dejarse llevar por la monotonía cotidiana y descuidar lo que realmente importa. No estaba seguro de cuál era mi propósito al respecto. Manifesté con cuidado mi comprensión de tu punto. En muchas ocasiones, puede ser difícil estar al tanto de lo verdaderamente relevante a causa del ajetreo cotidiano. Con firmeza el señor Thompson asintió mientras mantenía su mirada fija en la mía. Es esencial recordar lo crucial que resulta detenernos de vez en cuando para asegurarnos de que estamos disfrutando plenamente de la vida, en vez de simplemente pasar por ella de manera mecánica. A pesar de sentir malestar por las palabras expresadas, me costaba hallar una respuesta apropiada. Desconocía por completo lo que estaba insinuando y se cuestionaba si verdaderamente quería averiguarlo. De manera tranquila, Sara se inclinó suavemente hacia adelante y compartió sus emociones. Desde que nos encontramos, he sentido una conexión contigo que es complicada de explicar. Una unión especial que no he podido ignorar. He reflexionado en repetidas ocasiones sobre nuestras conversaciones, y tu forma de comportarte es incontable. Eres una mujer extraordinaria, y es difícil expresar con palabras lo mucho que te admiro. Sentí dificultad para respirar. A pesar de la amabilidad de sus palabras, parecían indicar una aceptación. La manera en que las palabras fueron dichas aceleró los latidos de mi corazón, pero no de forma favorable. De repente, una sensación de abrumamiento se apoderó de mí, sin tener claro cómo proceder. En ese instante, mi mente trabajaba arduamente para hallar las expresiones precisas que pudieran calmar la atmósfera cargada de tensión. Me quedé sin habla. Murmuré en tono suave. Agradezco sus amables comentarios, señor Thompson, pero ya estoy casada. Valoro mucho a mi esposo. Es una persona muy importante en mi vida. No logré causar impresión en él con mis palabras. En cambio, se reclinó en la silla y me observó por un breve momento. Resultaba imposible descifrar el contenido de la escritura. Entiendo.
susurró con delicadeza, como si estuviera pidiendo perdón. Sara, no quiero incomodarte, pero tampoco puedo guardar en secreto lo que realmente siento. Las palabras que dijo me golpearon como un torrente de energía. En anteriores ocasiones había percibido su admiración hacia mí, pero esta vez era algo único. En sus ojos se ocultaba algo más profundo, algo de una intensidad superior. Sentía miedo y confusión en mi interior. No se conformaba con ser solo un arrendador amable que se registraba. Era algo nuevo, algo que no encajaba con mi personalidad. Confío plenamente en mi capacidad para manejar la situación. No busco crear discordias entre usted y su pareja. A pesar de avanzar, el señor Thompson no podía ocultar su fascinación por usted. Solo quería manifestar mis sentimientos. No podía articular ni una sola palabra. Mis labios se abrieron, pero me resultaba imposible pronunciar ningún sonido. No pretendía causarle daño. Sin embargo, tampoco quería generar ilusiones engañosas. ¿Cuál era la labor que tenía que realizar en esta situación? ¿Cómo puedo informarle que ya estoy comprometido y que mi interés se centra únicamente en mi relación con Adam? Finalmente respiré hondo. Experimentaba cómo mi corazón latía con fuerza. Expresé con firmeza al señor. A pesar de que Thompson apreciaba su franqueza, le señalé la importancia de ser clara con él. Mi marido y yo hemos unido nuestras vidas en matrimonio y estamos completamente entregados el uno al otro. Agradezco su amabilidad. Sin embargo, mi interés se centra únicamente en concretar un contrato de alquiler. Un prolongado silencio se hizo presente y pude notar la decepción reflejada en su expresión. Una chispa en los ojos. Volvió la mirada hacia sus manos y asintió lentamente. «Entiendo», susurró en voz baja. «Lamento si te hice sentir incómodo. Nunca tuve la intención de llevar a cabo esa acción». Asentí, sintiendo una calma profunda. La tensión que había entre nosotros parecía haber desaparecido, pero causaba una inquietud continua. No podía quitarme la sensación de que las circunstancias nunca volverían a ser como al principio. Aunque el señor Thompson no lo reconociera abiertamente, sus emociones hacia mí seguirían existiendo. Él se puso de pie, y yo imité su acción. Mostró su gratitud por habernos escuchado, utilizando un tono de voz suave, pero con un toque de tristeza perceptible. «Permíteme finalizar nuestra conversación. Que tengas una noche maravillosa. Es fundamental para mí que comprendas lo mucho que respeto tus límites, Sara. Deseaba expresarte mis sentimientos». Intenté mostrar una sonrisa para ocultar la inquietud que aún persistía dentro de mí. Le di las gracias al señor Thompson por la reunión acordada. Al abandonar el lugar, me detuve en la puerta contemplando el espacio vacío que se había formado. En mi cabeza se agitaba un torbellino de pensamientos. Me parecía asombroso lo que acababa de ocurrir. Aunque estaba casada con Adam, acababa de conversar con el propietario. ¿Qué circunstancias me hacían percibir que mi mundo se desmoronaba lentamente? Moví la cabeza negativamente, intentando despejar la duda que me invadía. Para mantener viva la memoria del amor y la dedicación que Adam y yo teníamos, era fundamental concentrarme en los momentos que compartimos juntos. No obstante, una impresión constante en mi interior me hacía pensar que la situación no había terminado después de conversar con el señor Thompson. Intenté apartar de mi mente toda la situación. No quería que afectara mi relación con Adam, y, por supuesto, tampoco buscaba complicar las cosas con el dueño de la propiedad. Aunque intenté enterrar mis sentimientos, estos persistieron. Los persistentes sentimientos de culpa y confusión me mantenían en constante incertidumbre respecto a la situación. Después de un tiempo, el señor Thompson regresó inesperadamente, una vez más. Al sonar el timbre, mi corazón dio un vuelco.
No estaba preparada para afrontar otra conversación incómoda, a pesar de saber que era necesario. Al ingresar por la puerta, me esforcé por mantener la serenidad. «Hola, Sara. ¿Cómo estás?» Recibí un saludo cordial y amigable al llegar. Deseaba asegurarme de que todo estaba correcto en la casa. Mientras simulaba una sonrisa, asentí con la cabeza. «¿Todo está correcto, señor?» «Quiero expresar mi agradecimiento por tu pregunta, Thompson». Mostró ciertas dudas antes de continuar. «He estado pensando mucho en lo que dije anteriormente. No pretendía incomodarte. Entiendo las limitaciones que tienes y las respeto. Solo quería plasmar todos mis pensamientos». Estuve contemplándolo por un largo rato. En ese momento, al percibir la intensidad de sus palabras, era crucial mantener la determinación. La duda no tenía lugar alguno. «Quiero agradecerte por tu comprensión. No obstante, debo comunicarme de forma clara. Estoy en matrimonio. Lo más importante para mí es mi vínculo con Adam y no toleraré que nada se interponga en él. Valorizo nuestra relación profesional, pero no trasciende más allá de ese ámbito». La demostración del caballero. Thompson exhibió una calma mayor, aunque aún se podía notar un brillo de tristeza en sus ojos. Aceptó tranquilamente lo que le expresé, demostrando estar de acuerdo, sin presentar objeciones. «Entendido», susurró con delicadeza. «Lamento si me excedí en mis acciones». Inhalé profundamente, sintiendo una placentera tranquilidad. «Estoy de acuerdo. Solo quería verificar que estamos en la misma página». Asintió con discreción y cortesía antes de retirarse. Al quedarme en la entrada, contemplé cómo se iba, sintiendo una mezcla de emociones. Experimentaba una amalgama de sentimientos. Mientras la tristeza se apoderaba de una parte de mi ser al encontrarme en esta circunstancia, a su vez, me embargaba la gratitud por haber establecido las fronteras que tanto anhelaba. Esa noche, Adam y yo nos acomodamos para deleitarnos con la cena. Viví una sensación de total consciencia que hacía tiempo no experimentaba. A pesar de la abrumadora situación de las últimas semanas, tenía presente la necesidad de seguir progresando. Tenía que concentrarme en lo que realmente importaba: mi familia, mi entrega a Adam y el vínculo amoroso que compartíamos. ¿Todo está en su lugar? Adam formuló la siguiente interrogante. Al notar su inusual silencio más marcado, sonreí intentando apartar los pensamientos persistentes en mi cabeza. Por supuesto, estaba meditando. «Es un placer tener tu compañía en casa». Al sentir su mano apretando la mía, volví a sonreír. Permanecer en casa tiene un impacto beneficioso. En ese momento me di cuenta de que, a pesar de la confusión y la complejidad de las emociones humanas, tenía bien definido cuál era mi meta principal. Tenía la responsabilidad de proteger la conexión que tenía con Adam. Nada ni nadie podría haber evitado que eso ocurriera. Estaba completamente segura de que, pase lo que pase, lograríamos superar cualquier situación juntos.